Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar que realiza el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales con la participación de Alpi International Software Spain y Autodesk, que se encuentran hoy representados por Máximo Romero, Technical Manager, Jesús Suárez, Manager General, e Irene Sánchez, Ingeniera de Soporte Técnico y Formación, que son los que tenéis aquí en pantalla. En esta jornada se pretenden mostrar las nuevas funcionalidades de la versión 2021 de los programas de software Caneco BT y Caneco BIM, en las que se incluye AutoCAD OEM, cuyo lanzamiento al mercado tuvo lugar el pasado 30 de septiembre. La versión 2021 del software de Alpi y Autodesk se encuentra disponible a través de nuestro portal de gestión de licencias de software tecnológico, Cogiti Toolbox, con una oferta inmejorable. Del mismo modo, se ofrecen cursos de formación específicos para la utilización de los programas a través de la plataforma Cogiti eLearning. Ambas son herramientas colaborativas que presentan una gran utilidad al facilitar la utilización de software con una elevada implementación entre quienes ejercen la profesión de ingeniero técnico industrial. Esta jornada presenta un ejemplo de los múltiples proyectos de colaboración como socio tecnológico de nuestra profesión, que comenzaron a desarrollarse en 2019 con Alpi. Os recordamos que, como es habitual, las dudas deben incluirse en el apartado de preguntas y respuestas, que se ubica en la parte inferior de la aplicación. Las responderemos al final de la jornada. Por último, queremos agradecer el desarrollo de esta jornada a María José Miralles, responsable de marketing de Alpi, José Ariza de Autodesk, así como Máximo, Jesús e Irene, que lo han hecho posible. Y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras, desearos que la disfrutéis y os sea de provecho. Y os doy paso, si os parece. Sí, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y todas. Estoy hablando yo, Jesús Suárez, que no sé si me ves por la mascarilla. Yo simplemente voy a ser muy rápido y muy breve. Como has comentado, quería dar un par de matices sobre la oferta que actualmente tenemos con el Consejo, con el COGITI, para todos los colegiados o ingenieros técnicos industriales de España. Os quería explicar un poco las modalidades que tenéis en estas dos ofertas, ¿vale? Tenemos dos ofertas. Una de las ofertas es la suscripción, ahora os diré, una de las ofertas es nuestro paquete de Caneco BT con Caneco Implantación, que es nuestro plugin de AutoCAD, ¿vale? Una licencia de AutoCAD OEM incluida, ¿vale? Y también nuestro plugin Caneco BIM. Ese sería uno de nuestros dos paquetes. El otro paquete sería el mismo, pero sin Caneco BIM. Es decir, una licencia de Caneco BT, una licencia de Caneco Implantación y una licencia de AutoCAD OEM. En ambos paquetes hay tres modalidades, ¿vale?, de compra. La primera modalidad sería de suscripción anual, ¿vale? Como veis, el paquete de Caneco BIM tenéis una suscripción anual. Cuando digo Caneco BIM, incluye el resto de programas, Caneco BT, ¿vale?, Implant BIM y la licencia de AutoCAD. Lo mismo sería una suscripción anual para el paquete de Caneco BT, Caneco Implantación y AutoCAD, ¿vale? Y tenéis la posibilidad de suscripciones anuales, suscripciones para 2 años, o compra de licencia en perpetuidad, es decir, siempre para el cliente, ¿vale?, en propiedad del cliente. Pero bueno, si tenéis alguna duda, si queréis comentar, pues hay alguno de los paquetes con nosotros, pues no dudéis en contactar conmigo, ¿vale? O bien con el consejo, y ellos me pasarán a mí vuestros datos. Y bueno, se me olvidaba que en todos estos paquetes, tanto en la modalidad suscripción o en la modalidad compra perpetua, ¿vale?, tenéis una formación incluida a través de nuestros campus virtuales, ¿vale?, para Caneco BT y para Caneco Implant. Sin más, agradeceros vuestro tiempo y presencia en el día de hoy. Doy paso a mi compañero y responsable de nuestro Departamento Técnico de Información, Máximo Romero. Cuando quieras, Max. Hola, buenas. Encantado. Voy a presentar pantalla. ¿Lo veis todo? ¿Veis mi pantalla, verdad? ¿Correcto? ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, Max, te ves. Vale.
Muy bien, pues vamos a arrancar con la presentación de las novedades de Kaneko BIM. Es el software que trabaja sobre Revit. Después de mi presentación trataremos las novedades de Kaneko BT, nuestro motor de cálculo, y terminaremos con las preguntas y respuestas. Entonces, en primer lugar, os voy a presentar las novedades. A ver, voy a quitar esto. Ahí está. Muy bien. Bueno, antes de comentar las novedades de Kaneko BIM, recordar que Kaneko BIM es un plugin de Revit. Añade información eléctrica al modelo. Revit sabe un poco de electricidad, que es el software de Autodesk, pero le falta todavía pues, mucho camino en la electricidad. Entonces, en Revit, por ejemplo, se pueden crear circuitos uno por uno y en Kaneko BIM podemos crear varios circuitos a la vez con un par de clics. Entonces, es ganar tiempo en proyectos. Kaneko BIM lo que permite también es que cuando creamos un circuito se genera un cable y ese cable se puede enrutar por las bandejas. Gracias a los tipos de servicio de las bandejas. Si tenemos una bandeja de un servicio de fuerza y otra de servicio de débil, por ejemplo, le podemos decir al cable que vaya por la bandeja de fuerza o la otra y entonces pues tomará un recorrido u otro. Al tomar un recorrido, ese recorrido por bandejas nos permite tener una longitud real del cable. Y esa longitud real luego nos va a servir para intercambiar información con Kaneko BT, que es el motor de cálculo, que como habréis visto otras veces es el programa que genera el esquema unifilar y lo calcula en base a normativa, catálogos de fabricante y demás. Entonces, claro, con esas longitudes que ya tenemos y las tenemos en el esquema unifilar, podemos calcular bien pues, con criterios de caída de tensión, por ejemplo, corriente de cortocircuito y demás. Luego, como es un intercambio de información, Kaneko BT le devuelve la información calculada al modelo y esto nos va a permitir tener, en vez de líneas de cables, serán cables reales porque ya tendrán unas dimensiones y entonces eso nos va a permitir dimensionar bandejas. Esto es un poco Kaneko BIM. Luego, claro, podemos sacar informes y demás, pero esto es un poco lo que hace Kaneko BIM. Entonces, novedades. Primero, la compatibilidad con Revit. Podemos trabajar con Revit 2019 a 2022 con la versión Kaneko BIM 2021. Tenemos un gestor de bibliotecas que se llama Kaneko Family, que lo que permite es trabajar con muchas bibliotecas, ahora os lo presentaré mejor, permite trabajar con muchas bibliotecas de familias desde un sitio centralizado, que es este gestor. Podéis añadir también vuestras propias familias dentro del directorio que se ve en pantalla. A ver si veis aquí lo podríais importar todo y trabajar directamente desde ahí. Otra novedad que os voy a presentar es Kaneko Opening, que es el calculador de reservas. Es decir, las bandejas a veces tienen que pasar a través de muros y esos muros entonces necesitan pues, un hueco, un agujero, algo para que pase esa bandeja. Bueno, pues eso son las reservas en Kaneko. Entonces, calcula las reservas, nos indica cuántas reservas hay y genera un informe de las dimensiones de las reservas. Y por último, sabéis que en Revit no existen las canalizaciones eléctricas prefabricadas, solo hay bandejas eléctricas, pero bueno, las bandejas sirven para conducir los cables, pero no sirven para ser alimentadas y servir un poco de recorrido como si fuera un cable, ¿no? Entonces las canalizaciones eléctricas prefabricadas en Kaneko se pueden realizar y ahora os haré una demostración. El gestor de bibliotecas Kaneko Family. Bueno, como os comenté hace un momento, es un gestor que contiene muchas familias, dispone de más de 140 familias y de muchos tipos, suministros, cuadros, tomas de corriente, interruptores, luminarias, señalización, un montón de familias. Además podéis añadir las vuestras. Esto nos ayudará mucho pues, a ganar tiempo y bueno, pues ya tenerlo siempre listo en nuestro
en nuestro proyecto. ¿Cómo se hace? Pues simplemente se abre el gestor y se arrastra, se hace un drag and drop al modelo y ya podemos trabajar con la familia. Un ejemplo de familia, pues fijaos, son ya familias que están tratadas por ALPI. ALPI somos, para los que no nos conozcáis, somos los editores de Caneco. Entonces, bueno, pues ya lo hemos trabajado internamente, hemos creado ya conectores eléctricos o de control. Podemos trabajar también con las dimensiones del cuadro, pero vamos, está ya totalmente tratado. Es simplemente utilizar la familia y ya podemos conectar prácticamente. Vamos a pasar al siguiente punto, que ya es el calculador de reservas, o Caneco Opening. Caneco Opening, como os comenté hace un momento, es un calculador de reservas, de huecos, de paso de las bandejas. Entonces, para crear para hacer este tipo de cálculo y sacar las reservas, hay 3 puntos clave. Primero, parametrizar las reservas. Es decir, si os fijáis en la imagen de la derecha, tenemos aquí unos dibujos. Bueno, pues esta parte es, digamos, el cuadrado con la cruz, así sería la bandeja y toda la parte exterior, el perímetro exterior, sería la reserva. Entonces, esta reserva dispone aquí de unos datos, longitud de la intersección, desfase. Bueno, pues nosotros debemos decirle, por ejemplo, queremos un desfase X. En este caso, un desfase de, pues, no sé, 50. Pues lo que va a hacer Caneco es, sobre la longitud de la misma bandeja, va a añadir esos 50 milímetros al cálculo para crear esos huecos. Entonces, lo primero que hay que hacer es parametrizar esta parte, decirle pues un poco el desfase que tiene. También hay que indicar el elemento estructural o los elementos estructurales que debemos tener en cuenta, pues si queremos tener en cuenta los techos, los suelos o los muros. Entonces, cuando ya lo tenemos todo configurado, que se tarda muy poco, pasaríamos a la siguiente parte, que será la creación de esos huecos. Entonces, seleccionaremos las bandejas que necesitamos calcular y directamente el programa hace un filtro. Ahora os lo mostraré. Hace un filtro para seleccionar solo las bandejas y no el resto. Y cuando ya tenemos seleccionadas las bandejas que nos interesan, bueno, pues creamos un informe de cálculo. Vamos a hacer la prueba. Me voy a Revit. Esto es un modelo que contiene pues, muchas plantas. Si me voy a la parte eléctrica, pues tenemos 1, 2, 3, 4 niveles. Ahora estamos en uno de ellos. Entonces, bueno, pues quiero calcular las reservas de este nivel. Tengo que ir a Caneco Opening y lo primero que vamos a hacer es parametrizar. Entonces parametrizamos y le decimos, pues quiero, por ejemplo, un desfase de 50, la referencia a la que yo quiera, o en este caso no voy a poner ninguna. Entonces ya tengo preparado el cálculo y le voy a indicar que solo quiero que calcule los muros. Con esto me vale y valido. Siguiente punto, voy a seleccionar las bandejas. Entonces, ya le he dado al botón, selecciono las bandejas y como veis, selecciona solamente las bandejas, no toma más datos. Un segundito, voy a volver a hacer porque me ha aparecido una pantalla aquí arriba del zoom y no me deja llegar a la herramienta. A ver, perdonad un momento, a ver cómo lo puedo quitar esto. Ahora lo puedo quitar. Entonces, vuelvo a empezar. Selecciono las bandejas. Ahora sí. Y ahora me dice que tengo 5 reservas. Se han creado 5 reservas. Espero el contador de 6 segundos para que veáis las reservas. Y aquí están las reservas. Una reserva aquí, otra reserva acá. Ya me las ha contado todas. Ya tengo 5. Voy a generar un informe de cálculo. Entonces le doy al informe detallado y me dice, pues aquí tiene las 5 reservas. Podemos hacer un zoom desde aquí o simplemente resaltando la selección, selecciono el primero y me dice, esta es la reserva que tienes
Pulsando doble clic puedo acceder otra vez a la configuración de la reserva e indicar, por ejemplo, este desfase no me gusta, quiero 50. ¿Esto qué va a hacer? Pues si tengo una longitud de intersección de 300, que es aquí, más un desfase de 25, tengo 350, ¿de acuerdo? Pues si quiero 400, pues le digo que quiero un desfase mayor, porque como el desfase se realiza en cada uno de los lados, y bueno, pues me cambia las dimensiones. Todas esas dimensiones luego, si las copiáis, las podéis pegar a un Excel directamente. Voy a mostraros también que se puede hacer de una manera global, es decir, pues voy a coger aquí, no, directamente no voy a hacer esto. Voy a seleccionar todas las plantas. Entonces, bueno, pues se puede realizar este mismo cálculo seleccionando todas las plantas. Y me indica en estos momentos que tengo 43 reservas. Voy directamente al informe y aquí dispondría de todo el informe. También puedo indicar que quiero ver los elementos MEP, que serían todas las bandejas. Esto me permitirá, sabiendo la ID de la reserva, qué bandejas son utilizadas con su ID directamente. Esto os puede ayudar en algunos momentos si lo necesitáis. Y por último, si vuelvo a la vista principal y genero un cálculo de reserva otra vez, también puedo, vamos a esperar a que se cierre automáticamente, 2, 1, ya tengo las reservas. También puedo indicarle al programa que genere un etiquetado y se llaman etiquetas de modelo genérico. Entonces, pues la aplico y ya me genera las etiquetas de cada una de mis reservas. Como bien sabéis, en Revit se pueden modificar esas etiquetas y ya habríamos acabado con esta parte. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar. Y mientras os explico la siguiente parte, voy abriendo el siguiente ejercicio o la siguiente demostración, que serán las canalizaciones eléctricas prefabricadas. Las canalizaciones eléctricas prefabricadas son, pues como bien sabéis, se utilizan mucho en industrias, en centros comerciales, supermercados. Se utilizan cuando no queremos tirar tubo y luego pasar el cable por el tubo, pues porque son instalaciones a lo mejor muy cambiantes, o directamente pues porque preferimos poner canalizaciones eléctricas prefabricadas para alimentar nuestros equipos. Las canalizaciones eléctricas prefabricadas están alimentadas eléctricamente, a diferencia de las bandejas de cable. Entonces, bueno, pues necesitan ser alimentadas por una fuente de energía, un cuadro, lo que sea. Entonces, bueno, pues hay 4 tipos de canalizaciones eléctricas prefabricadas. En Caneco se llamarán terminal peine, terminal transporte, distribución peine y distribución transporte. Cuando hablamos de tipo terminal serán circuitos finales, un circuito motor, un circuito alumbrado. Cuando hablamos de distribución hablamos de cuadros eléctricos. Luego, en cuanto a la disposición, si los circuitos tanto terminales como de distribución están situados en forma de peine, significa que es uno detrás del otro con una distancia entre ellos. Y transporte significa que la canalización eléctrica prefabricada va a servir de medio de transporte hasta el final de la canalización, en la cual instalaremos un circuito terminal o un circuito tipo distribución. En la imagen de la izquierda podéis ver pues, los tipos que vais a encontraros en Caneco BIM: distribución transporte, distribución peine, terminal transporte y terminal peine. Dicho esto, vamos al ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo muy simple. He creado unas bandejas de cable. Las bandejas son sistemas que podemos encontrar aquí directamente, bandejas de cables.
Tengo unos cuadros, un cuadro general y luego pues solo distribuciones. Solo distribuciones. No he puesto ningún tipo de circuito terminal. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Cuando yo quiero crear una canalización eléctrica prefabricada, tengo que alimentarla eléctricamente. Y no podemos, en Revit, no se puede crear un conector eléctrico en las bandejas. Así que tenemos la capacidad de hacerlo en Caneco BIM y se hace de la siguiente forma. Selecciono la bandeja. Al seleccionar la bandeja, puedo convertirla en canalización eléctrica prefabricada. Entonces, al convertirla, me genera un bloquecito, que ese bloque sí que me permitirá crear un conector. Al situarlo lo más cerca del cuadro en este caso, porque me interesa ahí, pues nos pregunta algunas cosas, ¿no? Entonces, tengo que decirle en este caso, la voy a llamar tipo transporte. El tipo de canalización le voy a decir que es una distribución transporte. Puedo haber elegido otras, pero en este caso quiero que sea transporte y distribución porque es un cuadro al final de la canalización. Quiero que sea trifásica, entre fases 400 voltios, fase neutro 230 y disposición estándar. Válido. Ya lo tengo hecho, ya tengo una canalización eléctrica prefabricada. Ahora que me falta, pues toca alimentarla eléctricamente. Selecciono el bloque y lo voy a conectar en trifásico al cuadro general, CGBT. Ya lo tengo conectado. También voy a conectar al final de la canalización mi distribución. La selecciono y la conecto a la distribución transporte que acabo de crear. Y ya está. Estoy en 2D, si lo quiero ver en 3D, genero con la vista 3D de Caneco BIM esta vista y luego también tengo que, mediante un navegador Caneco, que es un navegador específico de Caneco, pues genero el esquema unifilar con el transporte. Tenemos el cuadro general, la canalización eléctrica prefabricada a la cual hemos conectado un receptor final que sería el cuadro CG1. Y como podéis ver, el cable pasa por la bandeja y esto nos permitirá tener unas longitudes, esto está en milímetros, unas longitudes del cable. Voy a hacer lo mismo con esta otra bandeja y estas 4 distribuciones. Otro ejemplo, selecciono la bandeja, la convierto en canalización eléctrica prefabricada. A ver, que se ponga en azul. Ahí. La voy a llamar esta vez peine, porque las canalizaciones están, las distribuciones están una al lado de la otra. Y voy a elegir distribución peine. Valido. Y hago exactamente lo mismo. Selecciono el bloque. Lo voy a conectar al CGBT. Y ahora, una por una. Lo puedo hacer de varias maneras, pero bueno, en este caso lo que voy a hacer es directamente conectar la primera a la distribución, peine, a peine. Y ahora hago exactamente lo mismo con las otras y ya van directamente. Podéis hacer muchas más cosas, cambiar el recorrido del cable mediante tipos de servicio, podéis también cambiar la altura del cable, podéis crear juegos de barra, podéis hacer muchas más cosas. Pero bueno, entonces aquí ya lo tengo todo conectado, ¿de acuerdo? ¿Qué me queda? Pues exportarlo a Caneco BT. Lo voy a exportar a Caneco BT para ver qué nos encontramos en el esquema unifilar. He pulsado el botón exportar
a CanecoBT y ahora abro el programa. Abro el programa, ya he generado un suministro para que la demostración sea más rápida y voy a importar pues, el fichero que se acaba de generar. Y ya tenemos, esta es una de las vistas Caneco, ya tenemos la distribución transporte, voy a hacer un zoom para que sea mejor, la distribución peine y luego los cuadros que tenemos aguas abajo. En la distribución transporte, si accedo a esta distribución, vamos a darle por ejemplo un valor cualquiera, voy a calcular, nos vamos a la canalización y podemos comprobar que se llama transporte, como lo ha llamado, tiene una longitud de 14 metros, esa canalización eléctrica prefabricada. Es una distribución transporte, es decir, pues, la canalización que sirve de medio de transporte hasta la punta de la canalización, que será a la cual vamos a conectar un cuadro, una distribución. Esta es la referencia tomada por Caneco, podéis elegir otras, viene en base a catálogos. Y esta parte sería para la distribución transporte. Si vemos la distribución peine, es exactamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, y os la voy a mostrar ahora. Aquí tenemos los 20 metros, es peine, distribución peine, y aquí tenemos el tipo de referencia. Pero este tipo de distribución también debe darnos un dato más, y es a qué distancia desde el origen de la canalización hemos conectado este cuadro concreto. Pues este a 12 metros, el siguiente pues a los que sea. En este caso pues el siguiente a 14, el siguiente a 16, imagino, y el otro pues al final de la canalización. Y esto sería la parte de novedades Caneco BIM 2021. Voy a dar paso a mi compañera Irene Sánchez, que os va a mostrar las novedades Caneco BT 2021. Muchas gracias. Muy bien hecho, Máximo, como siempre profesional. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. En primer lugar voy a presentarme para quienes no me conozcan. Me llamo Irene Sánchez, formo parte del Departamento de Soporte Técnico y Formación de ALPI y me gustaría hablar de las novedades de Caneco BT 2021 porque la verdad es que son novedades que pienso que en este caso afectan especialmente y sobre todo para bien que tenemos más funcionalidades y me parece algo innovador dentro de la empresa. Vale, en primer lugar, pues me gustaría comentar acerca de Caneco BT, poco para introducir para quienes no conozcan este software. Tenemos que es un programa que tenemos en ALPI para el cálculo y dimensionamiento económico de los circuitos. Se puede calcular las secciones, las protecciones, se calcula selectividad y filiación, se puede realizar automáticamente esquemas eléctricos de potencia, se puede imprimir documentación detallada del proyecto, etc. Y por supuesto se puede poner normal socorro. Todo lo que hemos visto todo lo que ha comentado mi compañero Máximo de Caneco BIM, todo eso se puede calcular en Caneco BT, canalizaciones prefabricadas, etc. Luego, ¿cuáles son las novedades de Caneco BT 2021? Pues para empezar, tenemos un nuevo catálogo que sería el de Schneider Electric 2020 para SAIS o UPS. Luego tenemos nuevos circuitos y bloques para la recarga de vehículos eléctricos. También tenemos actualización de normas de varios países, entre ellos la norma RBT española. Y finalmente el cálculo del arco eléctrico. Pues vamos a empezar definiendo lo que es un SAIS. Sería
un sistema de alimentación interrumpida. En inglés las siglas son UPS, y es un dispositivo que permite mantener constante el suministro de alimentación eléctrica, aunque se produzca algún fallo o anomalía por parte de la red. Ahora, la novedad, siempre hemos tenido un catálogo genético de 2017, pero ahora tenemos un nuevo catálogo. Este catálogo sería el catálogo de Schneider 2020, que nos da una gama de UPS industrial, que todos trifásicos, y la verdad es que nos aporta pues que ya tenemos un catálogo más de unas características muy específicas. Bueno, antes sí las teníamos, pero ahora pues se conoce al 100% el modelo, porque no es un catálogo genérico. Por otra parte, pues tenemos la recarga de vehículo eléctrico. Hemos incluido nuevos bloques y nuevos circuitos en Caneco BT, en el que incluimos la recarga de vehículos eléctricos según la ITC BT 52, pues todos los modelos que tenemos. De hecho hicimos una presentación, me acuerdo, en 2018, si no me equivoco, que hicimos unos modelos, y ya pues como novedad ya no hace falta hacer la misma estructura que hacíamos antes, sino que ya nos lo da Caneco. Y tenemos nuevos bloques de circuitos correspondientes a la recarga de vehículos eléctricos y nuevas clases de circuito que sería la IRV monofásica o trifásica. Tenemos aquí el esquema con un dibujo de un coche, y aquí tenemos pues un par de bloques de los que vamos a ver en Caneco BT, porque luego os haré una demostración de todo esto. Y finalmente tenemos las normas actualizadas. Tenemos la norma de Italia, de Bélgica, de Portugal y la de España, que es la que más nos interesa en este caso. Esto además nos permite poder configurar el primario del transformador, porque antes no se podía poner una tensión distinta a 20 kilovoltios, pero ahora ya sí se puede definir a voluntad la parte de media o de alta. Se pueden hacer intercambios con Caneco HT, si lo tenemos, que sería nuestro software para el cálculo de instalaciones en alta tensión. Y se puede ver la selectividad en BT con alta si tenemos definido un interruptor en concreto en el primario. Por último, tendríamos el arc flash. El arc flash, más acertadamente, sería lo que es el propio arco luminoso eléctrico, pero que se produce cuando existe un defecto de arco. Pero en este caso pues lo hablamos como el propio defecto en sí mismo, como la energía que se genera, porque al final es lo que nos interesa, saber qué protecciones vamos a necesitar de equipo de protección individual si vamos a trabajar en una determinada distribución y vamos a hacer operaciones. ¿Cuál sería la novedad? Pues que este arc flash ahora lo calculamos en Caneco BT en la versión 2021. Antes no la calculábamos, ahora sí. Y tenemos pues el estudio, tenemos las etiquetas. Esto lo vamos a ver todo en Caneco. Y bueno, ¿qué es lo más interesante para empezar? Las normas que aplica, que serían la NFPA 70. Con esta norma lo que vemos principalmente sería pues las categorías que hay, en qué valores entramos en cada categoría y qué herramientas necesitamos si estamos en la categoría 1, en la categoría 4, etc. Y luego tenemos la IEEE de 1584 del 2018,
Bueno, tenemos la del 2002 y la del 2018, pero yo utilizo la del 2018 porque está más actualizada y lo que nos permite es definir cómo vamos a calcular este arco eléctrico. Este valor, esta energía incidente, que es la que nos va a determinar en qué categoría estamos. ¿Qué sucede en Caneco? ¿Qué funcionalidades tenemos? Pues por una parte podemos ver el estudio y aplicar el cálculo, y por otra parte tenemos dos documentos de impresión: el de riesgo de arco eléctrico, que sería esta tabla, y las etiquetas de arco eléctrico, que tendrían pues esta presentación. Pero todo esto me gustaría mostrarlo en Caneco. Vale, voy a empezar por la norma española, porque lo tenemos en el propio suministro. En el suministro siempre elegimos la norma, y aquí tenemos pues la 2004, 2014 y finalmente la 2021, que es nueva en esta versión de Caneco. Aquí, tal y como podemos ver, sin necesidad de utilizar la norma internacional, que era lo que hacíamos cada vez que queríamos hacer intercambios con HT, podemos pulsar el botón de importar Caneco HT, porque con esta norma se ha actualizado esta bidireccionalidad. Y por otra parte, yo puedo en el primario pues hacer modificaciones, y yo puedo poner pues cualquiera de las tensiones que vienen en este desplegable, o una que no sea ninguna de estas si se pone manualmente. Por ejemplo, en Cataluña es muy común utilizar 24 kilovoltios. Pues lo voy a poner y voy a calcularlo. Como siempre, nos elige Caneco la protección más económica conforme posible. Y ya lo tendríamos. Por otra parte, vamos a hablar ahora de la recarga de vehículos eléctricos. Aquí en las bibliotecas tenemos símbolos, clases de circuitos y bloques de circuitos. Pues aquí en los bloques de circuitos, aparte de los que teníamos anteriormente y la posibilidad de crear nuestros propios bloques personalizados, tenemos bloques de recarga de vehículos eléctricos. Pues, por ejemplo, este se corresponde con el IRV, el esquema 1B. Este se corresponde con el 1A. Voy a poner aquí el 1A y aquí el 1B para que los veamos. Y tenemos nuestros circuitos para recargar cuando tenemos, por ejemplo, un edificio de viviendas, que tenemos las viviendas, pero en las zonas comunes tenemos recarga de vehículos eléctricos. Pues aquí se nos representa. También podemos poner una nueva clase de circuito. Tenemos dos, la trifásica y la monofásica. Se encuentran en varios. Y sería este var, RV tri y mono, que serían trifásico y monofásico respectivamente. Voy a mostrarlos los dos, aunque el esquema es el mismo. Y vemos que tenemos nuestro símbolo del coche eléctrico. Yo todo esto pues puedo añadirle una potencia. Yo le voy a añadir la misma para que no tengamos para que no nos vayamos a pensarlo demasiado y podamos hacer el cálculo. Si nos fijamos ya aquí pues tenemos consumos, porque estos bloques están pensados ya para una determinada carga.
Si ponemos más receptores, pues podemos hacer un balance de potencias perfectamente y no habría inconveniente. Yo ahora lo que hago es hacer un cálculo general. Voy a pulsar F8. Puedo hacer directamente un balance de potencias y un equilibrio de fases. Como tengo todos los consumos, simplemente voy a calcular. Vale, estaba consultando Excel para ver si había alguna incidencia. Vale, pues entonces voy a pulsar a cerrar. Y ahora me gustaría mostraros el arc flash, el cálculo del arco eléctrico. Cuando esto se sitúa en distribución riesgo de arco eléctrico, tenemos esta nueva función y nos calcula el arco para todas las distribuciones. Aquí se nos ve pues todos los datos. Por ejemplo, aquí tenemos una categoría 1, aquí tenemos, aunque no me estoy tapando un poquito con las imágenes del Cogiti, perdón. Tenemos categoría 0, 0. Aquí no tenemos mucho arco eléctrico y podemos configurar la norma, que al final la norma es la NFPA. Podemos elegir la del 2012 o la del 2015-2018, pero es la misma norma, solo que la 2018 está más actualizada. Y el método de cálculo pues sería la norma que mencioné antes, la IEG, que aquí pues lo que tenemos sería cómo se calcularía esa energía incidente que nos va a determinar la categoría en la que nos encontramos. Aquí tenemos la unidad de energía incidente, que puede ser julios o calorías partido centímetros cuadrados. La unidad, pues milímetros o pulgadas. En Europa solemos utilizar milímetros. Y luego tenemos el límite de energía incidente, es decir, a partir de qué momento entraríamos a una categoría 1. Todo esto lo puedo exportar a un Excel. Una vez que lo tengo, pues yo puedo imprimir las fichas, dos documentos nuevos. Si nos vamos a modelos de impresión en modelos de documentos, tenemos una que es etiqueta del arco eléctrico y otra que es estudio del riesgo del arco eléctrico entre nuestros documentos de impresión. Yo ya he creado una carpeta que se llama Arc Flash. Con esta carpeta pues directamente vamos a ver estos dos archivos, y para ello yo voy a ir a archivo, configuración. Puedo imprimir cualquiera de las carpetas que tengo aquí. Voy a elegir la de Arc Flash y vamos a ver la vista previa. Aquí tenemos el estudio del Arc Flash. Voy a ampliarlo un poco. Vemos que tengo la referencia del cuadro, el método de cálculo, corriente de disparo, corriente de cortocircuito, separación entre conductores, etc. Aquí viene la categoría de EPI, distancia de proximidad, etc. Si quiero cambiar la información que me sale en esta tabla, yo puedo en documentos modificarlo y, por ejemplo, pues no quiero que se vea pues la separación entre conductores, pues la selecciono y la quito. Quiero que se vea, pues la busco en todos los campos y
y la vuelvo a poner. La puedo colocar pues más arriba, más abajo, etcétera, y me cambia la tabla. Finalmente tenemos las etiquetas, que tendríamos pues la categoría de EPI requerida, tenemos la distribución y tenemos pues la tensión en la que estamos trabajando, la energía incidente, que es la que determina esta categoría, la distancia de trabajo y el límite de protección contra el arco. Y aparte tenemos las distancias de proximidad limitada, reducida y prohibida. Y esto lo tenemos de las distintas distribuciones. Voy a mover esto un poco. Aquí tenemos la LCT001. Aquí tenemos la LCT002. La LCT003. Y la LCT004 y 5. Vale, ¿hay alguna duda o algún detalle que os gustaría aclarar? Muchas gracias, Irene. Pues ya habríamos terminado con la presentación de las novedades. Pues muchas gracias. Mirad, había una persona, Jorge, que ha tenido la mano levantada durante la exposición de Máximo. No sé si sigue teniendo alguna duda. Si es así, que nos escriba, porque es que al final ha bajado la mano y no ha escrito nada. Entiendo que quizá la hayamos resuelto durante la propia exposición, así que por lo visto no hay ninguna duda. De todas maneras, si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos a los emails que han salido, que nos presentaron al principio de la jornada. No sé si los puede volver a poner, Sí. así por si Los alguien comparto de quiere nuevo. apuntarlo. Sí. ¿Dejo de compartir? Aquí está. Ahí los tenéis si necesitáis alguna aclaración sobre los software o si necesitáis alguna oferta o cualquier cosa sobre Caneco. Ahí tenéis los contactos y estamos disponibles para vosotros en cualquier momento. Yo creo que ha estado todo bastante claro y bueno, agradeceros a Irene, a Jesús y Máximo de las exposiciones. Para mí me han parecido de gran interés y bueno, como habéis dicho, recordamos que el contenido de la jornada está disponible a través de la página web del Plan Ingenia el Futuro en la sección webinars, ¿vale? Os agradecemos vuestra participación y os esperamos en la siguiente jornada. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos por vuestro interés y por habernos dado este espacio, y espero pues estar en contacto con vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.